Bueno, muchas gracias a la universidad por la invitación, a todas las instituciones, a las universidades y las organizaciones convocantes y por supuesto a ustedes por la participación, mis compañeros de panel, María Fernanda. Yo creo que voy a reforzar algunas de las ideas de Javier. Primero, que los beneficios tributarios tomaron un instrumento de política económica y tributaria fiscal que es válido, que es el de los beneficios tributarios. Digo porque es válido, es porque el Estado tiene la potestad y debe hacerlo además en la lógica de estimular el crecimiento económico, de estimular la inversión, de estimular el empleo, de poder decirle a algunos sectores a los que el Estado ha identificado que pudieran ser sectores líderes en ese estímulo de la economía y decirles: ustedes, por el papel, el rol que pueden jugar en el crecimiento económico, en la inversión y en el empleo, pues paguen menos impuestos o no paguen determinados impuestos. En ese sentido yo creo que es un instrumento válido, pero tomaron ese instrumento válido y lo volvieron, fue una herramienta de politiquería. En las 13 reformas tributarias que se han hecho en los últimos 20 años, es un instrumento politiquero, es un instrumento de lobby, que es el resultado del lobby político, y como lo mostró Javier, que no tiene ninguna evaluación, que no se sabe cuál es el impacto que eso puede tener. Yo voy a mostrar muy poquitas diapositivas. Y hoy tenemos más de 230 tipos diferentes de beneficios tributarios, algunos desde 1959, que no sabemos para qué sirven. ¿Sí? Digamos que aquí la primera crítica que habría que hacer, incluso antes de pensar si esos beneficios tributarios hay que eliminarlos o no, es que nos cuenten para qué existen esos beneficios tributarios. Ese sería el primer ejercicio. Incluso, insisto, antes de decir, oiga, eliminen los beneficios tributarios, lo que tenemos que hacer, oiga, cuéntenos. Porque eso es incluso lo que dicen instituciones tan importantes como el Banco Mundial. Voy a leer rápidamente tres mensajes que dicen instituciones, que no lo dicen, pues uno sospecharía que si esto lo dice Voz Proletaria o Tribuna Roja, pues uno dice, pues bueno, es que es la izquierda, pero eso lo dice el Banco Mundial en el 2012. Dice, estoy leyendo textualmente lo que dice el Banco Mundial: la tendencia creciente en el número de gastos tributarios observada durante la última década es preocupante. Está hablando del caso colombiano, porque no se tiene conocimiento sobre el beneficio neto que puede derivar a la sociedad el uso de este instrumento de política pública. Existen alrededor de 200 gastos tributarios con distintos objetivos de política pública. Adicionalmente, incrementan sus costos de administración y de cumplimiento, a la vez que propician nuevas formas de fraude y elusión, dice el Banco Mundial. Dice la Contraloría General de la República: de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE y otros estudios sobre la necesidad de revisar los tratamientos fiscales preferenciales a fin de eliminarlos o ajustarlos de acuerdo con los fines con los que fueron creados. Es decir, se está pidiendo que haya una evaluación de esto también. Y dice la OCDE en un estudio de 2015, los beneficios tributarios y los regímenes especiales aumentan la complejidad del sistema tributario y eventualmente aumentan los costos del cumplimiento. El uso y el impacto de otros beneficios fiscales y regímenes especiales también se deben evaluar detenidamente con el fin de eliminar o reformar aquellos que son distorsivos, ineficientes o mal utilizados. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Hacer estas mediciones es muy difícil. Creo que todas las instituciones que estamos aquí hemos hecho estas mediciones. A todos nos dan datos diferentes, porque no existe suficiente información, y es algo por lo que estamos unidos en estas reuniones que María Fernanda ha hecho. Estamos reunidos trabajando a ver si logramos obtener más información, pero nosotros hemos calculado que el costo fiscal de los beneficios tributarios para personas jurídicas en Colombia es de aproximadamente 14 billones de pesos al año. 14 millones de billones como costo fiscal. Entonces, el Estado renuncia a recaudar esos beneficios, que es unos recursos pues importantes, que se le entregan a sectores a los que no sabemos, porque no existe en evaluación, si eso está teniendo un beneficio, un impacto o no. Al sector minero,
al sector, a actividades financieras, al sector financiero. El 34% se lo lleva al sector financiero. Y uno dice, bueno, ¿y el sector que más utilidades genera, que genera el 1% del empleo nacional, el 1,5% del empleo nacional? Entonces, ¿es porque se genera más empleo? ¿Es porque se genera más inversión? No. Es porque es el que tiene más poder de lobby. No sé cómo... Yo soy... Aquí está. Ahí está lo del costo fiscal, aproximadamente 13,8, 14 billones de pesos al año, 1,4% del PIB para el último periodo. Y no existe ninguna relación, ninguna correlación significativa entre el beneficio tributario y el crecimiento del PIB. Ustedes ven la línea azul, es la línea de crecimiento del PIB. No tiene nada que ver con los beneficios tributarios. Entonces, digo, ni positivo ni negativo. ¿Sí? Nada que ver. Bueno, esta era 8. Y doy un dato, no sé cuánto tiempo me queda, no sé, un dato adicional para reforzar lo que decía el profesor Daniel Libreros, que me parece que es muy importante. Del año 2000 al año 2018, reforzando la hipótesis del profesor Libreros, es la hipótesis de que aquí todo se hace en función de que vamos a traer más inversión extranjera. Entre el año 2000 y el año 2018, el país recibió 175.000 millones de dólares en inversión extranjera. Y en ese mismo periodo salieron del país por renta a los factores, Daniel, 199.000 millones de dólares. Es decir, Colombia no tiene una política para atraer inversión. Nosotros tenemos una política para sacar inversión del país. Colombia es un exportador neto de capitales, por lo menos a la luz de las cifras. ¿Cuál es la política para atraer inversión si la plata que sale como renta a los factores es más que la que entra? Y ese es el déficit de cuenta corriente que tiene el país. Y esas son las consecuencias del dólar. Es que Colombia no tiene la capacidad de conseguir los dólares que necesita y le queda debiendo al mundo todos los años 14.000 millones de dólares. ¿De dónde conseguimos esa plata? Y en ese mismo periodo, la inversión creció al 20% en promedio anual. El PIB creció al 3,9%. ¿Cuál es la relación entre esa inversión que está llegando y el crecimiento del PIB? Están completamente desconectadas. Y en ese mismo periodo, la renta de los factores crece al 12%. Crece 3 veces más que el promedio de crecimiento del PIB. Insisto entonces en que esta política, este instrumento que sería válido, no cumple con los propósitos. Porque, y Duque los profundiza. La crítica que hacemos es que Duque profundiza esto. Se inventa, ya lo había mencionado también Daniel, que están los datos, 9,5 billones de pesos de beneficios tributarios adicionales en la reforma tributaria anterior, con un efecto recaudatorio neto de esa reforma tributaria negativo, es decir, es más lo que le regala a las empresas que lo que recibe. ¿Y qué tiene que hacer para compensar eso? Privatizar patrimonio de los colombianos y amenazar con hacer una reforma pensional, que ya sabemos hacia dónde se dirige, que es o el marchitamiento o el cierre, o volver a Colpensiones un régimen de ahorro individual. Así que yo concluyo en un minuto con esto. Estos escenarios académicos son supremamente valiosos porque aquí nos nutrimos y nos damos cuenta de que están haciendo otras instituciones, pero nosotros estamos además de la importancia de este trabajo académico, promoviendo en espacios más amplios, con movimientos sociales, sindicales, con sectores políticos, que nos quitemos por unos momentos la camiseta de académicos, de intelectuales, y nos pongamos la de ciudadanos y presionemos al gobierno para que esto cambie. Lo que se hizo el año pasado, promovido por la Universidad Javeriana, fue muy importante, de denunciar que estas cosas pasen, porque eso no pasa como una razón académica. Aquí no hay ninguna razón académica para hacer esto. Aquí hay intereses de negocios, de mercachifles, como el ministro de Hacienda, que es un mercachifle, que se ha enriquecido del Estado, destruyendo al Estado, con corrupción, con sus bonos. Así que no puede haber ninguna duda
de que detrás de esto haya, no es que aquí hay otras visiones académicas diferentes, pero estoy mostrando las cifras de que no existe ninguna justificación desde el punto de vista de los propósitos que se han planteado de que estos beneficios tributarios existan. Gracias.